Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Transmitiendo completamente en vivo desde Expert TV, desde la cabina A de Expert TV, el canal de los expertos. Mi nombre es Miguel Baitz y como siempre todos los miércoles tenemos una cita con las noticias como son, noticias sin filtro, como debe ser. Y como siempre me acompaña, y ya vean nomás el logotipo, qué cosa tan hermosa, esta producción, mi Obama la tiene. Nos llegó desde Nueva York, Así ahora es. sí, porque lo mandamos Y allá. la verdad es que como siempre es un placer compartir micrófonos y cámara con Mariana Grande, que está conmigo como siempre. Igual, Hola Marianita, ¿cómo súper estás? feliz, súper contenta también de estar transmitiendo, ahora sí, listísimos, con muchísima información. Muchísima Vemos que información. ya hay gente conectada, nos gusta muchísimo, tenemos muchísima información, por supuesto, noticias Bastante otra vez, rudas, un la poco verdad, dolorosas, y- hay algunas lamentables, desafortunadamente, pero bueno, pues iremos hablando y opinando desde nuestro punto de vista ciudadano y esperando que también ustedes nos compartan el suyo de lo que ha pasado pues, durante esta semana. ¿Qué te parece si empezamos con los que están conectados? Pues mira, un saludo a Héctor Rodríguez Galvez, a Sonia Fontes, Arturo Ruiz Velasco, Gabriel Mancilla, Felipe Martínez, Ignacio Vizcaíno, que es patrocinador de Concretes Cloud de mi libro, que ahorita vamos a hablar de él. Un saludo a mi Aquí querido lo tenemos. Nachito. Marisol Quintanar desde Cancún, Víctor de Viviri Tijuana, Oswald Huerta, besos a los dos. Besos. Yo no, porque no soy puñal, pero sí te una cierta. Te mando un beso, hermano. Claudia Ustarroz, Víctor, buenas noches. Francisco Benítez, Sonia Fontes Oliveros, Lorena Nasif, Jesús Marroquín, Francisco Benítez dice saludos a los dos. Sacilja, Cristina Ruiz Esparza, Velasco desde Guadalajara, que ahorita voy a tocar un tema. Yo quiero agradecer especialmente a Cristina porque me hizo favor de mandar un link en donde estamos viendo la realidad de lo que está pasando en el combustible allá en Guadalajara, ¿no? Y específicamente en uno de los Guadalajara. estados más afectados, ¿no? Así es. Alma Rose, Arturo Velasco, dice, al parecer está cerrado su micro, mi querido amigo. ¿Mi micro está cerrado? ¿No? ¿Está abierto el mío? A Yo ver, estoy ¿pueden checar? también, estoy abierta a ver si nos escuchamos por ahí. Yo sí me estoy escuchando bien. De hecho, aquí me estoy monitoreando para precisamente ver si no hay que golpear a mi ingeniero. Dinora Vilés, Sandra Maquita desde el Estado de México, Marta Patricia Vázquez, saludos, Rodrigo Vázquez, Cristina Ruiz Esparza, un beso mi querida Cris, en verdad, Mónica Gudiño, en fin, hay muchísima gente conectada, pero vamos a entrar en materia. Por supuesto, hay temas que son muy delicados, como la gente que verdaderamente perdió lamentablemente la vida en un acto que la verdad creo que ya salió un poquito más allá de lo que es la comprensión humana, porque, y me gustaría empezar con ese tema para Yo poder creo, irme a lo sí. de Maduro y todo lo que está pasando en Venezuela, que está muy cañón y está ahorita en este momento sucediendo en vivo a todo color. Traemos inclusive imágenes de la embajada de cómo se llama, de Venezuela, y sí es bien importante que lo tengamos súper claro, ¿no? Yo creo que justo hay que empezar con esta noticia, como comentábamos al inicio, pues una noticia muy lamentable porque ya van 95 muertos, aunque bueno, el dato que da Omar Fayad, que ya también ahí hay una contradicción, ayer por la noche dijo que eran 98, sin embargo hoy en la conferencia matutina dijeron que eran 95 y 44 las personas que todavía están hospitalizadas, la mayoría pues muy graves porque obviamente el nivel de quemaduras que se suscitó obviamente por esta explosión que hubo en el ducto de Tuxpan, causó esta desgracia, ¿no? Yo creo que hay dos aristas que analizar dentro de eso. Hay Una dos de cosas ellos- que hay que analizar en el sentido estricto de ver la noticia con objetividad. Así es. Le están echando la culpa al ejército, cosa que se me hace verdaderamente aberrante, porque yo creo que el ejército, a pesar de que llegaron 25 elementos del ejército, Así es. tú no puedes, y es bien importante hacerlo, y yo estaba viendo una declaración de un general que decía, imagínate que de repente lleguen 500 o 600 monos a ordeñar, ¿verdad? Y tienes 25 elementos. El único modo de persuasión que tienes son las armas, ¿no? Entonces, no puedes disparar al aire porque hay una serie de gases que ya están Claro. comprometiendo un área bastante grande y la verdad, pues tampoco puedes estar de pilmama de la gente. A mí me llama mucho la atención, en verdad entiendo la tragedia y entiendo a los familiares, pero también esto es un tema de educación. Y estaban realmente robando, o sea, literal y llanamente estaban robando, haciendo un acto delictivo y que además de todo estaban arriesgándose a pesar de saber que era completamente flamable el rollo, ¿no? Exacto.
El ejército dice que no interviene porque no iba a confrontar y que tampoco iba a persuadir porque no había más que 25 elementos y había más de 500 personas cuando empezó el ducto a sacar estos chorros, ¿no? Alguien en Facebook, y sí, yo estuve tratando de seguir la noticia, alguien en Facebook anuncia de que hay posibilidades Están regalando. No tanto como están regalando, ¿no? Hay screenshots que se estuvieron publicando de grupos de WhatsApp donde decía, están regalando combustible. De hecho, decían los screenshots, los militares están permitiendo el acceso. Es que esos screenshots, es que ahí te va, sobrepasado. esos son fake news. O sea, yo investigué precisamente que está regalando. La noticia, el pueblo tiene pues digamos un Facebook en donde ahí anuncian los festivales, todo el rollo, y de repente en el Facebook decían, hay una toma abierta de gasolina que está en este momento a borbotones por si alguien quiere gasolina. Así tal cual aparece, y aparece en el Facebook del pueblo, ¿no? Y mucha gente empieza a sumarse y empiezan los mensajes. A mí me llegó uno de WhatsApp, que tuve la oportunidad de leerlo, de supuestamente alguien de los que murió inclusive, en donde decía, necesito más bidones, ya llené todos mis bidones, traigan más bidones, y estaban incitando a que la gente llegara con lo que fuera, con jarras, había gente que inclusive traía hasta, ¿cómo se llama? Garrafones de agua o traía envases de 2 litros, ¿no? Con toda la propiedad les puedo decir que es lamentable que haya muerto tanta gente y sobre todo de la forma en que lo hicieron. Había niños, había mujeres, había hombres, había gente muy joven que estaba ahí ordeñando algo que no tenían que hacerlo. Es de todo sabido que es una zona verdaderamente guachicolera tremenda. A mí que no me venga el Omar Fayad, con todo respeto, a decir que él pues, no estaba tan enterado de la situación cuando vemos que su estado es uno de los más grandes de huachicoleo que hay en México y que además de todo, él no puso un orden en eso. Como gobernador estás obligado a cuidar todo lo que sucede, sobre todo si tienes una refinería, pues tienes que cuidar el hidrocarburo, porque aparte todo es de todos los mexicanos, ¿no? Claro. Si tú me dices, ¿se merecían morir de esa forma? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero tampoco tenían que estar robando ni tampoco tenían que estar ahí. Realmente fue un riesgo que no dimensionaron y que lo vieron muy fácil y que la verdad fue una verdadera tragedia, pero quieren martirizar a gente que estaba robando, con todo perdón. Créanme que entiendo la necesidad de la gente, a veces nos ponemos en el papel de que sí hay pobreza extrema y todo el rollo, pero había gente con coche que llegaba con los coches y llenando tambos, y había gente con celulares, había gente... Había gente que no tiene coche y que entonces por lo tanto no necesitaba el combustible. Exactamente. Como para poner como justificación es el desabasto. Yo creo que además, Miguel, no se puede justificar un delito con la pobreza. Sí, creo que ese mensaje es un mensaje muy desatinado, que como son pobres, entonces se les permita robar. No, eso está muy mal. Por otro lado, regresándome al tema de los militares, que como bien comentas, o sea, se les está queriendo responsabilizar de la tragedia. Yo creo, en este caso, y aquí lo hemos mencionado, los militares han sido señalados en muchísimos casos justamente por el tema de abuso, de autoritarismo. Si los militares, pensando en lo que ahorita la gente está diciendo que debieron haber hecho, hubieran entrado por la fuerza y hubieran intentado contener a esas personas, se les hubiera acusado de, entonces sí, un tema de recursos... ¿No me escucho? Tú te escuchas muy lejos. Quería checar yo el micrófono de ella. Un tema de abuso de derechos humanos, creo que no me estoy prendida. Y entonces, si hubieran hecho lo contrario, hoy estarían acusados de haber hecho abuso de la fuerza. Creo que este tema no tiene cabida que se responsabilice a los militares, porque debido al número que eran, no tenían manera de contener a la turba. Además de que hemos visto en situaciones donde intervienen los militares, se exponían a que los lincharan. Sí, claro. Y entonces, como tú bien comentas, o sea, bueno, la tragedia hubiera sido mayor, hoy estaríamos acusando a los militares y de todos modos ese ducto iba a terminar, explotando, obviamente por la acumulación que había. ¿Sigo sin escucharme? Te oyes bajito. Ok. Para que vean que estamos en vivo, estas cosas suceden en vivo. Sí, a veces los fierros no son tan fieles. Sí, a mí me gustaría... ¿Sabes qué? Sí me gustaría ir a un pequeño corte
porque Para no checar. sé si es la ubicación. A ver, Vamos. A ver, ahí me escucho mejor. Avise. ¿Me escucho mejor? ya, ahí soy yo mucho Ya, mejor. ahora sí estamos. Entonces creo que hoy estaríamos acusando entonces a los militares de otra cosa cuando No, regresamos y no al punto puedes. inicial. Ellos no son los Aparte, responsables. llegó también Policía Las personas Federal. que estaban ahí estaban cometiendo un delito y sabían que un producto altamente Yo vi flamable... en internet que decía Era una un riesgo. señora, es que ustedes no deberían de haber permitido, a ver cómo. ¿Sí me entiendes? O sea, había policía federal, había policía local, estaba ejército, pero era una turba. Claro. No sé si ustedes vieron unos videos de cuando de repente el ejército trató en esa misma zona de persuadir unos cuates del Huachicol y el pueblo se les enfrentó. Claro, es que se arriesgan Entonces, a eso. ¿no? ahorita imagínate un muerto por los militares con esto que está pasando con la Guardia. Pues la verdad, la orden, o sea, vamos a hablar con la neta. Esto hubiera sido una desgracia política adicional para Andrés Manuel si el ejército hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera matado a alguien, hubiera habido Así un es. muerto. Con lo que está pasando con la Guardia, se me hace verdaderamente grave. No, aparte y es era una de las políticamente cosas- inviable para Andrés Manuel. Y aparte es una de las cosas que más se le ha reprochado a los militares, que hagan abuso de la fuerza. Así es. Y por lo tanto se supone que justo en este cambio que se está generando, que no va a ser el proceder de los militares, creo que ellos actuaron en este momento en consecuencia, no son responsables, no le puedes asignar un militar a cada persona que estaba ahí para decirle, lo que estás haciendo está mal, Está mal, no claro. lo hagas. Eso tiene que ver, creo que con un tema pues ya de valores y de honestidad. Eso por un lado. Por otro lado, Andrés Manuel, algo que tiene que ver mucho con este tema y que a mí me gustaría mencionar, creo que el mensaje que se está enviando no es el correcto. Una, porque no se puede responsabilizar a la pobreza de cometer delitos, y otra, tampoco le puedes decir al pueblo, porque Andrés Manuel empezó a ir a hacer una gira para... justamente en los lugares donde hay mayor robo de combustible, mayor huachicoleo, y entonces presentó un programa, su programa es de plan de bienestar, donde quiere, pues bueno, apoyar con todos los programas sociales que tiene y decirle a la gente que entonces ya no roben y que les van a dar acceso directo a estos programas sociales. Creo que ese mensaje tampoco es el correcto, porque entonces, ¿qué van a hacer los pueblos alrededor? Vamos a robar más para que entonces vengan y nos autoricen la entrada a estos programas sociales. Creo que no es el mensaje correcto. No se debe justificar la pobreza para cometer delitos. Exacto. Y otra no es, si robas, entonces yo te doy lana como gobierno. Sabemos que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno asistencialista, pero en esta tragedia particularmente el mensaje a mí no me parece que sea el correcto, Miguel. No, y realmente no lo es. Y además de todo, no podemos justificar tampoco el robo como tal. Claro, o sea, me decía el presidente municipal, es que no estamos pidiendo indemnización, porque inclusive todavía se acercaron algunos, no todos, pero se acercaron a pedir indemnización por la muerte de sus parientes. A ver, perdóname, entonces vas a robar y vas a pedir indemnización. O sea, la verdad es que el robo es robo aquí en China, y además es un delito que es grave. Es un delito... que bueno, todavía no es delito grave, lo están ahorita discutiendo a ver si es delito grave, pero todos el hecho de robar ya está mal. Claro. Estaba diciendo una señora que de repente un pariente dijo, vengan, ayuden los sobrinos para que saquemos más, ¿cómo se llama? Más gasolina. O sea, pues fueron al matadero, esa es la realidad. Sí. Se están deslindando muchos familiares, efectivamente, porque dicen que ellos no están solicitando ninguna indemnización, que ellos, obviamente las personas que sí son conscientes, están reconociendo que, pues bueno, fue una decisión que no consideraron cuáles podían ser los alcances y que sucedió esta tragedia. Durísimo. Pero también hay otras personas que sí. ¿Cuál es el problema, Miguel? Ahí creo que... Y de hecho, bueno, pues hay memes, ¿no?, en la red que dicen que justamente como Andrés Manuel se encargó de culpar de todo... al gobierno, a los gobiernos anteriores, pues ahora la gente está llegando hasta este punto de pedir una indemnización. Es un extremo, en realidad. Entonces, y está culpando, lo dijo en la conferencia matutina del día de ayer, que esta tragedia se pudo haber evitado si no hubiera corrupción. Yo creo que no hay que politizar el tema. Y además de todo, ahí la corrupción, verdaderamente yo creo más bien, esta es una, y lo dice muy bien mi Carlitos Sasa, es un tema de valores. Exacto. Es un tema de que verdaderamente debes de cumplir la ley.
y lo he dicho desde la saciedad, si nosotros realmente nos habituamos a cumplir la ley y las autoridades a hacerlas cumplir, créanme que nadie se hubiera atrevido a acercarse al canal. El problema es que hemos perdido tanto los valores. Estamos hablando ahorita de los muertos, que fue muy grave, pero ¿qué pasó con el tráiler que se volteó con vacas? Que en vez de ir a auxiliar, la gente salió de los pueblos a destazar a las vacas ahí a pie de carretera, y cuando de repente se cae, y lo dijo bien Paco Sea, bien, y se volteó un camión de chelas, y pues la gente feliz porque ya tuvieron para la fiesta del fin de semana, ¿no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Entonces, yo la verdad es que yo sí digo, ¿cómo es posible que no como mexicanos nos demos cuenta que estamos muy mal? Claro. Pero estamos muy mal como sociedad. Y si queremos ayudar al gobierno, tenemos que empezar por nosotros. Digo, no exagerar como Andrés Manuel de que quiere hablar con las mamás de todo mundo, que porque ellas son las que nos pueden educar. No, eso es una cuestión ya de cultura. Y la corrupción, mi querido Andrés Manuel, esto no tiene nada que ver, no solamente con las altas esferas de gobierno y con toda la bola de ratas que hemos tenido del PRI, del PAN, del PRD y todos los gobiernos, de que ustedes van y llegan al gobierno para verdaderamente hacerse millonarios y valerse de los impuestos y de las tracañones para realmente hacer las cosas. La corrupción empieza también desde el de abajo, de que de repente te para un patrullero y vas y es más fácil dar una lanita y no afrontar las consecuencias, de que de repente queremos brincarnos en la fila y una serie de cosas que son valores que tenemos que tener como mexicanos y que nosotros debemos de poner el ejemplo, porque si nosotros les ponemos el ejemplo a ustedes que son las ratas, créanme que sería realmente muy diferente la cosa. Entonces yo no puedo justificar, con todo respeto a la gente de Hidalgo, que murió en el incendio, porque no la puedo justificar. Se murieron bajo sus propias reglas y bajo sus propias, digamos, razones. ¿Que es una tragedia? Por supuesto, claro. Es una tragedia enorme. Pero yo no puedo justificar que un pueblo completo salga a robar y que la gente incite a robar y que además los familiares estén a gusto pidiendo ayuda para que se acerque más gente a seguir robando. Es un hecho que de entrada ya tiene una connotación verdaderamente triste para México, por un lado. Y por otro lado, la autoridad no se trata de omisión, que también igual peca tanto el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Yo a donde quiero llegar es que la autoridad, desde el momento en que salió realmente el primer borbotón realmente grande de gasolina, verdaderamente se hubiera acercado a lo mejor 600, 700, 800, 900 ¿personas? Pues a lo mejor ejército, policito, el rollo, y acordonar bien la zona. Pero el simple hecho de que era una turba y no querían tener una confrontación, y como está de delicado ahorita la guardia, seguramente el orden fue la orden de arriba de haber dicho, ¿sabes qué? Ni larmes de emoción, déjalos que roben hasta que se vacíe el ducto y todo el mundo feliz. Lo que no contaba realmente a la autoridad es que fuera a explotar. Claro. Entonces ahí es donde realmente se le complican las cosas. Y me choca que tú puedan utilizar este tipo de cosas para politizar las redes, sobre todo. Exacto. De que, bueno, el presidente Enrique Peña Nieto tiene 43 y este güey ya lleva 94. A mí se me hace las dos unas desgracias mayúsculas. Una pérdida de vida no tiene una justificante, y más cuando es por algo que se pudo haber evitado. Eso es lo que yo realmente digo. Yo creo que cada quien tiene cierta parte de responsabilidad, porque en la cronología que presentó Durazo es real que ellos tienen el conocimiento, o sea, de la toma clandestina desde las 2:30, y en realidad la gendarmería llega hasta las 5 de la tarde. Pero sí, ellos llegaron tarde, pero también el resto de las personas que acudieron ahí de manera consciente a tomar ese combustible, también otra de las razones por las que ese tipo de cosas suceden es por la impunidad. Sí. Y porque evidentemente ese tipo de cosas suceden y no pasa Pero nada. Pero robo es robo aquí en China. No pasa nada. Creo que desde ahí es de donde debemos de partir. Pero Mariana, el robo es el robo y no es justificación. La Secretaría de Seguridad Pública tendrá que justificar y cargar con esa parte de no haber dado una respuesta oportuna, pero los familiares desafortunadamente, y muchos lo están aceptando. Dice Juan Antonio Gasca, quiero ver qué han hecho en materia de cultura de protección civil. Bueno, José Antonio, hacen todo. Porque no solamente es protección civil, es realmente un protocolo de cómo llevar este tipo de cosas a cabo. Es un protocolo de las autoridades de saber cómo debe responder a un modelo como este. Y sobre todo, después de una desgracia como estas, ya la gente se va a dar cuenta que verdaderamente es muy grave estar ordeñando los ductos. Ahora, vamos a poner desde el origen.
porque ahorita quiero abarcar lo que está, o sea, la información que me mandaron de Guadalajara. Del tema del desabasto, Así ¿no? es. De repente resulta que ahorita Andrés Manuel anuncia que sin licitación, 85 millones de dólares. Así es. 410 unidades se van a comprar a Navistar de México y Navistar de Estados Unidos, y unas cuantas más se van a complementar en Estados Unidos. La pregunta que yo hago, ¿no se supone que la licitación directa pues verdaderamente también puede provocar suspicacias en referente a quién está comprando? Entiendo que el desabasto es muy grande, pero entiendo que la corrupción, con todo respeto, está en Pemex, está dentro de Pemex. Esto no es un tema del huachicoleo. Si tú realmente quieres justificar el robo de gasolinas, no puedes echarle la culpa nada más al huachicol. Es un porcentaje muy pequeño del huachicol comparado con la ordeña directa que hay directamente de las mismas refinerías. Ya habíamos comentado que había 3 áreas en las que opera el huachicol en nuestro programa de la semana pasada. Si quieren les compartimos el link también para que lo vean. Y aparte, Ana Lilia, ahorita les comparto el apellido, tiene una entrevista donde dice que el tema de las redes pues de robo de huachicol no son nada más lo que nos comenta que ay, lo pincharon y entonces salió. No, son tomas profesionales que se están direccionando incluso a las gasolineras, Miguel, incluso a lo que obviamente ella lo investigó en los 2 sexenios anteriores, y que gente que es beneficiada, que pertenecía obviamente al gobierno y que pertenecía a Pemex. Entonces, empezar a hacer las cosas de esta manera, Andrés Manuel está justificando que es por el tema de desabasto y que para garantizar que el combustible llegue a los estados en los que hay escasez, pero también creo que no es una buena señal que se empiecen a hacer ya las cosas de esta manera por adjudicación directa. Eso por un lado. Por otro lado... Pero la operatividad, a lo mejor en un principio dijimos, bueno, qué bueno que ya alguien tiene los pantalones, y hay que reconocerlo, y lo dijimos el programa anterior, qué bueno que alguien ya tuvo los pantalones de hacer algo por el huachicol. Sí. Porque los gobernadores están más coludidos que nadie. Y no solamente gobernadores, presidentes, o sea, esto realmente es una corrupción de alto nivel, de alto espectro, hasta abajo. Yo quiero ver cuánta gente de Pemex va a caer. Pero resulta que ahora Romero de Champs es intocable. Ya hasta se amparó el cabrón. Sí. Entonces, ahorita te das cuenta, ¿tú crees que el secretario de Pemex no sabe de la ordeña? ¿No sabía de ese tubo que había directamente de Cadereyta hacia afuera? Digo, ¿para qué nos hacemos? El huachicol sí es una consecuencia de una gran cantidad de corrupción que hay dentro del gobierno, pero a ver, ojo, tanto peca el que saca la gasolina como el que la compra, y están echándole la culpa a las gasolineras y están quitando concesiones, cuando en realidad el huachicol se vende a toda la industria y no solamente a las gasolineras. Bueno, ¿y qué tal el tema de Trawitz? Que también ya le habían confiscado sus cuentas, se las habían congelado. Ajá. Y hoy se amparó. Hoy le otorgaron el amparo. Entonces, ¿qué está pasando? Que... Mira, el desabasto es algo verdaderamente grave. Que lo poco que está saliendo a la luz ya lo están frenando. Así es. El desabasto es más grave de lo que la gente se imagina. Cristina Ruiz Esparza me hizo favor de mandar un link, que ella está en Guadalajara, para realmente ver todo lo que está pasando realmente en Guadalajara. Ya Monterrey empezó con compras de pánico. Y en realidad fueron compras de pánico generadas por internet, de que ya va a empezar desabasto en Monterrey, y ahorita es una locura, y sí. Pasó lo mismo que en el DF, gente que estaba acostumbrada a echarle 50 pesitos, ¿verdad? Ahora sí llena sus tanques, y pues no hay tanques de almacenamiento que puedan soportar la cantidad de automóviles que circulan tanto en Monterrey, Guadalajara y el DF. Ya Coparmex salió a decir la cantidad de millones que estamos perdiendo. Para la semana pasada ya eran 66 mil millones de pesos. Y para esta semana pueden ser más. Y todavía el Bajío tiene problemas, y Guadalajara tiene problemas. Bueno, Jalisco, Hidalgo... Sí, todo Jalisco, de hecho, es el estado que está mucho más afectado. Entonces, el gobernador también ya se manifestó y ya puso un Twitter donde dijo que exigía que Andrés Manuel, que el gobierno federal diera respuesta a este desabasto. Andrés Manuel dijo que no iba a caer en provocaciones, y entonces no dio una explicación ni le puso solución al problema. Creo que esa no es la manera tampoco. Aquí dice Sonia Fontes, yo creeré en el gobierno hasta que vea en prisión y los nombres de los delincuentes antes, no es puro bla, bla, bla. Y fíjate que dicen que ya tienen más de 1000 averiguaciones. La neta no les creo nada. Y el piso 3 de Pemex estaba perfectamente delimitado, que era la zona de operaciones de Pemex, y que supuestamente ellos eran los que abrían y cerraban las válvulas a placer y dejaban abiertas las válvulas a pesar de saber que había una baja de ¿cómo se llama?, de presión.
Vaya, ni la secretaria de Energía, bueno, ni supieron contestar lo de la presión de los tubos ni nada. O sea, es sorprendente que estemos en manos de gente que ni siquiera... El efecto gravitacional resulta que no era. No. Porque un reportero salió en la conferencia de prensa a preguntarle, obviamente con Ya datos. está Andrés Manuel con cara de pota, la acabas de cajetear. Pues sí, Por supuesto. no tienen ni idea. Ahora, me decían, bueno, también... ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Vamos a vivir en el mundo al revés. Primero vamos y compramos las pipas. Me aseguro Nos que da la tiempo distribución... de licitar primero. Ajá, Nos da tiempo de licitar. Después compramos las compro pipas. Y ya después de comprar las pipas, llego y exijo que yo te surta el combustible completo a tu gasolinera. ¿En qué consiste? Aquí tengo un tanque de 100 litros. ¿Por qué me vas a comprar 20, güey? Me vas a comprar 100. Y yo llego y digo, hago una auditoría, sabes que tienes 40 litros, te voy a poner 60 y yo me encargo de surtirte y tenerte siempre lleno. No dejar que el dueño compre lo que se le pega la gana legal y lo demás ilegal. ¿No? O si solamente me compraste 40, entonces te audito tu contabilidad para ver que solamente vendiste 40. ¿No quieres ganar más? Está bien, solamente me compraste, es lo que antes de cerrar las llaves, ¿no? Exacto. Y ya si de plano veo que ese a lo mejor forma de actuar o ese plan no pega, pues ya cierro las llaves. Ahorita es importante quitarle de sus manos a la gente de Pemex el petróleo porque los que se están haciendo ricos son los de Pemex. Y esto no solamente tiene que ver con corrupción de diputados, senadores y presidentes municipales y gobernadores, no. Hay mucho más gente coludida. Entonces, si le estás agarrando las manos al huachicol, pues también tendrías que mandarle las manos a la gente del sindicato y la gente que verdaderamente sabía de la operación real dentro de Pemex. Y toda la gente que estaba dentro del piso 3, de tan mencionado piso 3, todos deben estar en la cárcel ahorita. Porque a todas luces, por supuesto, estaban coludidos. Y el Trawitz, pero ni se diga. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Pero en México no se hace nada. Sí. Entonces, Guadalajara, que es el segundo estado más importante de México, y no por otra cosa, sino por la cantidad de industria y la cantidad de dinero per cápita que se genera en ese estado, tú no lo puedes estrangular de esa forma. Y el turismo ahora sí que va a terminar siendo ¿cómo le llaman? Una cuestión colateral, el turismo. Pero estamos hablando de industria, Mariana. Estamos hablando de un estado muy pujante, de gente súper trabajadora, que verdaderamente es sorprendente que le estén paralizando. Y le estén paralizando de esa forma. Y lo que más me molesta es que salga la autoridad, entiendas a Andrés Manuel y toda la bola de su calaña, y que digan que no hay desabasto, que México tiene suficiente gasolina, cuando está demostrado que no es verdad. Entonces, ¿a dónde va a parar esta historia? Por supuesto, van a seguir abriendo los canales hasta que no exista un sistema correcto de vigilancia, que lo pueden tener. Compraron drones hace unos años totalmente profesionales para estar realmente checando. Ves que de repente llega una camioneta sospechosa, pues ¿cuánto tiempo crees que pinchan eso? Pues tiene su trabajo, ¿no? De tener que escarbar y hacer... Pues vaya, le mandas al ejército, los pepenas a todos y dentro. Claro. Pero tienes que hacer que sea un delito grave. Ya están trabajando en eso, pero bueno. Entonces vamos a entrar... Pero aparte, que la comunicación sea clara, Miguel, porque otra de las cosas es que, bueno, obviamente, el desacertado comentario de Rocío Nale, que, híjole, la verdad es sí está para meme, y otra, que según Andrés Manuel dijo hoy, que habían cerrado el ducto con el tema de Nuevo León, lo que comentabas, que habían cerrado el ducto por ordeña. Pero salió más tarde Manuel González, que es el secretario general de Nuevo León, para decir que no es cierto, que había sido cerrado por fallas en la presión hacia el interior del ducto. Entonces, me parece pues muy grave que el presidente salga a dar una conferencia de prensa con datos que no son reales. El problema es que yo siempre he dicho, Andrés Manuel seguramente tiene muy buena voluntad. O a lo mejor igual y tiene muy buenas ideas, pero está rodeado de gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo. Empezando por Espriu y todo lo que están haciendo con el aeropuerto, que ya vaya, letra muerta para mí. Sí, y lo que está sucediendo en Pemex, al interior de Pemex, deben de tener lo suficientes, no solamente para ver el huachicol, sino ya ahorita presentar de frente a la nación la gente de Pemex coludida. Y les puedo apostar que de ese edificio de Pemex que está aquí en la Ciudad de México, más de 30 pisos hay una corrupción impresionante, galopante, empezando desde el dirigente de los petroleros. Verdaderamente tendríamos que ver al interior y ya tiene que haber detenidos. Yo no he visto un solo detenido.
No, al contrario, estamos viendo amparados. Estamos viendo amparados, pero no hemos visto uno de los famosos de cuello blanco que toda su campaña política de estos 16 largos años se la pasó pregonando Andrés Manuel, que los ¿cómo se llama? Los malos, ¿no? Digamos, los corruptos de cuello blanco, dicen que los narcotraficantes son de niños de pecho. Pues yo quiero ver a los niños de pecho, quiero ver a alguien. O sea, yo realmente sí quiero ver a alguien detenido, pero que sea alguien realmente de los de nivel. El problema es que ahorita los está haciendo intocables y ya anunció que va también atrás de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual me parece perfecto porque pagamos unos costos de luz que vaya, parecemos efectivamente de Finlandia, cabrón. O sea, pagamos unos costos de luz pero increíblemente altos. Nada más falta que nos deje sin luz, cabrón. No, no. ¿Sí me entiendes? O sea, ya nos quitó ahorita No, la gasolina cállate. y estamos sin... Puta, si va contra los de la comisión, No le por des favor, ideas, Andrés por Manuel, favor. no No nos le deje des sin luz, cabrón, porque verdaderamente eso va a ser grave. Sí. Ahora, vamos a hablar de los delitos graves, Sí. ya pues, que vamos de la mano. Pues bueno, hay un tema súper controvertido. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados redujo la lista de delitos, esto salió la semana pasada, y obviamente fue pues tema muy polémico porque se estaban haciendo cambios en donde se estaba calificando el abuso de menores, el feminicidio, el robo a casa habitación como delitos que no eran graves. Obviamente hay una indignación a nivel nacional porque no es posible que estos delitos no sean considerados como graves porque obviamente, pues bueno, el tema es... Pero la forma en que Pablo Gómez lo dijo es lo que verdaderamente no entró en la cabeza de toda la gente. Yo cuando de repente Creo que vi a la Pablo Gómez... justificación que dio... No, el tratar de explicar por qué no se me hizo todavía peor que el simple hecho. Como todos somos susceptibles a matar a una hermana, a una mamá, a una hija, o como todos somos susceptibles de violar a menores de edad porque nos tenemos el síndrome de Michael Jackson, cabrón, pues no lo hacemos grave, güey. Porque todos somos susceptibles a sacar. Lo que quiere justificar Pablo es que no tenemos la calidad moral de los jueces y los ministerios públicos de integrar perfectamente una averiguación previa. Tan simple como eso. Si él, en vez de decir esa estupidez, Exacto. de que, Ahí pues está el como problema. todos somos susceptibles de que ahorita me voy a, ¿cómo se llama?, a robar un camión en la carretera, o voy a violar a un niño en la escuela. ¡Qué bruto eres! Con todo respeto. El problema es que estamos en manos de gente que verdaderamente no sabe ni siquiera integrar un mendigo expediente. ¿Cuántos delincuentes no están en la calle porque no se llevó el debido proceso? Y con eso ya nos partieron la mándara en gajos. Y además, las leyes penales actualmente con la última modificación, ahora resulta que todos los bandidos están en la calle y entran a la cárcel como si fuera una rueda de la Puerta fortuna. giratoria. Entran una puerta giratoria, entran y salen. Tienen que modificar el Código Penal y realmente este tipo de delitos que sí impactan directamente a la sociedad. ¿Cómo es posible que la desaparición forzada no es un delito grave? Yo quiero ver qué están opinando ahorita los papás de los 43 de Ayotzinapa. Fue una desaparición forzada, ¿no? Exacto. Yo quiero ver ahorita al papá de los cuates secuestrados, este cuate, al Nelson Vargas y compañía, que resulta que ahora ya no es delito grave. Si vas a legislar, legisla con coco, cabrón. Yo lo que digo, sí, Marianita y yo tuvimos un altercado Ahorita hace voy a dar rato. un punto, Ahorita una le tuvimos que aclaración poner pertinente. mucho maquillaje porque yo soy golpeador de mujeres. No es delito grave, esto no es bronca. Me decía, no, es que va a haber, imagínate que de repente alguien llegue y diga, él me violó. No, en esos casos no. Pero si de repente alguien entra a robar a tu casa y lo pepenan ahí, güey, está demostrado que estuvo dentro de tu casa y estaba robando y sustrayendo cosas de tu casa. En ese momento llega la autoridad y va a la cárcel como delito grave. ¿Por qué? Porque fue infraganti. En el caso, por ejemplo, de la pareja esta del Estado de México, Sí, los de Catepec. igual y de los de Catepec, que encuentran en el refrigerador cabezas, brazos, todo el rollo, ¿y qué no es delito grave? Hello. El problema es que quieren justificar que verdaderamente el Ministerio Público y el juez no tienen los suficientes elementos ni el coco como para poder integrar realmente una averiguación que verdaderamente condene a una persona. A mí me indigna, yo no sé ustedes, pero me indigna de repente, esta noche en Hechos, y acaban de parar a este güey en viaducto robando por sexta ocasión, lo agarraron infraganti y de repente el cuate
sale a los 3 meses, ¿verdad? Y otra vez sigue delinquiendo. Cuates que sean reincidentes, esos cuates ya los tienen que mandar al Bonoya, brother. ¿Por qué? Porque esos cuates nada más salen a vivir de eso. El problema es que nuestras leyes pueden ser perfectas en teoría, pero en la práctica es una porquería. Tú cuando llegas a levantar un acta a barandilla, puta, parece que te van a hacer el favor, cuando en realidad ellos deberían estar protegiendo el rollo. Como la de Morena. Es que las mujeres no deben de salir después de las 10 de la noche porque se arriesgan a que se las violen o las maten. O sea, un toque de queda para las mujeres, a ver, bruta, no puedo decir otra cosa, bruta como legisladora. Preocúpate por meter a la cárcel a los que están matando a las mujeres y las que están cometiendo actos verdaderamente graves contra ellas, y asegúrame de que van a salir estas mujeres después de las 10 y no tener ningún problema, porque entonces todos tendríamos que estar en nuestras casas. Es una estupidez que lo diga. Claro. Y peor que sea una diputada, ¿no? El tema, por lo que nosotros estábamos discutiendo un poco el tema antes de entrar, es que por supuesto que son delitos graves, por supuesto que indigna que los diputados estén diferenciando entre lo que sí es grave y lo que no es grave. El tema es que esta separación se está haciendo para ver cuál va a ser el proceso que se va a seguir en cada uno de ellos. Lo que comentaban era que ni siquiera era necesario, Miguel, hacer esta reforma a las leyes, porque actualmente ya existe este proceso donde se puede dictar la prisión preventiva oficiosa, que significa que, como dice Miguel, o sea, te cachamos, hay los elementos, va directo. Bye. Pero solamente se puede hacer de los que están considerados como delito grave. Por lo tanto, al excluir estos delitos que comentábamos, entonces en esos no se podría hacer. Y al no ser considerados graves también, el problema es la penalidad. Punitivamente son delitos que no son tan graves, que no tienen una cuestión punitiva realmente enorme como debe existir. La parte que yo le decía a Miguel que sí consideraba que fuera benéfico es que también tenemos casos, o sea, de corrupción dentro de los jueces. Sabemos que el sistema judicial en México está muy podrido. Sucio, No, está y podrido, que con ¿verdad? dinero alguien puede llegar y decir, él me violó. Sí. Y que entonces, si se aprueba esta ley, con lo que se podría estar generando es que otra vez haya inocentes en la cárcel. Inocentes en la cárcel y pues un tema volvemos de derechos a lo mismo, humanos sobre los inocentes. Yo no estoy hablando, obviamente, de los que sí son culpables y los que ya se les comprobó, porque eso todavía lo podemos hacer con la ley. Si tú de repente llegas a barandilla y de repente dices, es que me violó, primero demuéstralo. ¿Cuántos no de repente han metido a la cárcel que fueron los que teóricamente cometieron, por eso cometieron un delito y no lo cometieron, y que cuando hicieron de repente ya bien la integración y sacaron ADN, resulta que era otro? Y de esos hay miles. Yo conozco un caso yo soy de la idea, Miguel, que justamente una chavita de lana, estoy hablando de chavitos de 18, 20 años, porque ya eran mayores de edad, tenía un novio. Ese novio la cortó, tenían 1 mes, 2 meses, tenían y lo acusó de violación. Ella lo acusó de violación y como ella tenía dinero, al niño lo metieron a la cárcel. Volvemos a lo mismo. Si los jueces y los ministerios públicos realmente puedan desempeñar su trabajo como realmente es debido y sigan un debido proceso perfectamente integrando un expediente para poder hacer que alguien entre a la cárcel, no pasaría eso. El punto al que yo quiero llegar es que esta ley ni siquiera debería de estar sobre la mesa ni se debería de aprobar, porque entonces se puede caer obviamente en esa violación a los derechos humanos. Así es. Que en la manera en la que el sistema judicial opera en México desafortunadamente es esa y por lo tanto no debería de aprobarse. Lástima, ya está aprobada en la de senadores, sí. Ahora pasó a la de diputados, que fue donde se hizo esta separación, pero independientemente de que se separe o no se separe, el hecho de que la aprueben ya va a pasar por encima de los derechos y se expone a este riesgo. Y vamos a caer en que, pues, obviamente la gente va a empezar a hacer este tipo de actos. Estábamos hablando hace unos programas atrás de lo que está pasando con las bandas de colombianos. Ojo, no es nada contra Colombia. Pero la verdad, sí ha llegado un grupo delictivo fuerte de colombianos que son robo a casa habitación y los préstamos estos de gota a gota. Exacto. Que está grave el asunto, porque hasta han llegado a matar gente que no ha pagado. Entonces, estos cuates primero están en el país, la gran mayoría de forma ilegal, entran a robar a las casas con una impunidad de una forma impresionante y no es delito grave.
Y eso va a aplicar para todo México. Y también la desaparición forzada y la violación de menores y el feminicidio. Y son cosas que verdaderamente yo siento que deberían de revisar bien la ley. Porque sí deben verdaderamente de seguirlos de oficio y verdaderamente integrar. Ahora, le doy toda la razón a Mariana en el sentido de que dice, es que imagínate que de repente alguien con mucha lana llegue y pague para que acusen a otro. No, pues es que evidentemente estás hablando de corrupción. Claro. Entonces, el otro día me decían, es que a ti te gusta vociferar, güey, y te gusta decir puras cosas y a ver, ¿cómo lo harías? Pues nada, hay que hacer cumplir la ley. Si tuviéramos instituciones limpias, hay que limpiar. En vez de bajar sueldos a la policía, deberíamos de darles mucho más sueldo. Para más capacitación, más sueldo, educación y una serie de cosas, porque a veces se acercas a un policía y te da más miedo que se acerque un policía a que es cierto un cuate que ni conoces. O sea, si sientes una indefensión, pero tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que entonces, yo creo que aquí es un tema que es mucho más delicado de lo que la gente ve. Yo verdaderamente siempre les digo a todos, no solamente los que votaron por Andrés Manuel, sino todos los que votamos, si salimos a votar, si realmente lo estamos haciendo con la conciencia real. Y ahorita hasta gente de Morena se acercó a decir, oye, ¿cómo es posible que pues, no consideren el feminicidio como un delito grave? México se está caracterizando por ser uno de los países con mayor peligro para dos personas, los periodistas y las mujeres. Y las mujeres, exacto. Y resulta que si matas a alguien no es un delito grave, perdónenme, con todo respeto a los legisladores, están muy mal. Y yo creo más bien deben de modificar la forma de cómo integrar un delito y cómo realmente puedes hacer que la justicia se cumpla. Y esto solamente es con capacitación. Hace algunos años, mi papá es abogado penalista. Okay. Y hace algunos años mi papá, estoy hablando varios años, mi papá de repente me dijo, es que estoy sacadísimo, Leo, ¿por qué? Porque hicieron exámenes de aptitud a todos los de la judicatura para ver más o menos cómo estaba su nivel. La calificación más alta fue 5. Dios santo. Y en manos de esas personas están las leyes. Entonces, a ti te da pavor que de repente alguien te demanda porque si se vendió ya te metieron, pero hasta el Moloya. Yo como le digo a toda la gente, Andrés Manuel está más preocupado por que no le roben dinero en lo de la gasolina y no está preocupado por verdaderamente proteger a la sociedad de delitos tan impactantes como estos. Aparte que son un índice súper alto. El robo casa habitación, Miguel, sin contar obviamente el tema de feminicidios, que ya lo hemos platicado por acá, que es lamentable y que cada vez se dispara muchísimo más. El tema de robo casa habitación, también es altísimo y entonces también está dentro de los que se eliminaron como delitos graves. La verdad es que sí, como ya comentaste, bueno, pues lo de la desaparición forzada, entonces pueden seguir pasando todos estos temas de Ayotzinapa, que hasta el día de hoy se sigue haciendo una investigación porque justamente hay contradicciones y no hay temas claros. Y a pesar de que están ahorita sacando este tipo de noticias, y a pesar de que ya llegamos a la fabulosa cantidad de 286 mil millones de pesos perdidos, a pesar de que vamos a pagar 20 años la deuda del aeropuerto, a pesar de que no son delitos graves, a pesar de que cerraron las llaves y hicieron desabasto, a pesar, sigue gente verdaderamente defendiendo lo indefendible. Y eso es lo que a mí me sorprende. Verdaderamente son 52 días de terror, cabrón, y la gente no lo ha visto. Exacto. Y no es Andrés Manuel. Ojo, es la gente alrededor de Andrés Manuel. La gente que está operando el gobierno no tiene ni cabezas ni pies. Cuando han hecho programas que son, y lo dijimos la semana pasada, que son programas que verdaderamente ayudan, como el de los adultos mayores, como la gente discapacitada, como la primer chamba para los chavos que no tienen oportunidad, por supuesto lo celebramos. Claro. Estoy muy de acuerdo que México es un país de desigualdad enorme, como la gran mayoría de América Latina. Pero es increíble, verdaderamente, que esto lo queramos convertir en un movimiento político popular, porque así es como realmente parece. Y como dice Mariana muy acertadamente, estuviste robando, se murieron tus parientes, y llegó tu pueblo a decirles, no se preocupen, les voy a dar crédito y microcréditos, o sea, entonces otro pueblo va a decir, vamos a hacer algo para que me den otra vez un premio. Créanme que no, por ahí no es. Tú no puedes estarle dando galletitas a un perro como premio, con todo respeto. Porque el día de mañana el perro se va a acercar a morderte la pierna porque quiere otra galletita. Y es una analogía perfectamente clara. Y la verdad, esto es, papá gobierno me probé.
Y eso es lo que no debemos de permitir, porque el dinero debe de utilizarse para otras cosas productivas mucho más importantes que eso. Ahorita y menos veo... te doy un premio para que no robes. Exacto. Porque ese es el mensaje. Te doy un premio, te doy una ayuda económica para que no robes, porque entonces pues, voy a robar para hacerme Así acreedor. es. Creo que eso es como lo más Y grave todo de se ha ese ido mensaje. ligando de tal suerte, Mariana, que no hay salida. O sea, de repente vemos lo del aeropuerto y luego vemos que no hay un plan. Y luego vemos lo del Tren Maya y vemos que tampoco hay plan ni nada. Y de repente vemos lo de la Guardia y vemos que tampoco realmente está estructurada. Ay, Fue una no me toques simulación lo de la Guardia Guardia. Nacional, que no lo Fue una habíamos- verdadera simulación. No lo habíamos puesto, pero la verdad es que a mí me decepcionó mucho que finalmente se aprobó el tema de la Guardia Nacional y que terminó siendo una simulación. Terminaron dándonos a tole con el dedo diciendo que iba a ser un mando civil, cuando efectivamente todo el tema operacional va a seguir siendo militar. Los militares van a seguir actuando de la misma manera en la que han actuado hasta el día de hoy. La verdad es que fue una noticia súper triste. La verdad es que fue la única, como decías tú, Andrés Manuel vio que no le quedaba de otra y entonces nos dijo algo, pero ya en la operación, todos los puntos que tratamos la semana pasada, Ya cambiaron. que se tenían que analizar, pues en todo eso que se analizó posteriormente, resultó que es un mando militar disfrazado a cargo de la... Es justificar las acciones del ejército y no te sorprendes el día de mañana que de repente en un rondín del ejército te bajen de tu coche sin preguntar, sin decir nada, que te bajen de tu coche, te revisen, te basculen y no lo dudes que hasta te acompañen a tu casa para ver qué tienes en tu casa. Eso es lo que está aprobando el gobierno y la verdad es que la gente no lo ve. Aparte, se supone que el mando va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y habrá un cargo que se llama una comisión colectiva, Miguel. Entonces, queda peor todavía porque ni siquiera sabemos a quién se va a responsabilizar en caso de que suceda. Ojalá no. Digo, estábamos hablando hace rato que los militares hoy no hicieron abuso del uso de la fuerza. Ojalá que siga siendo esa la manera de operar de los militares. Pero en el caso de que eso sucediera, Miguel, no sabemos ni siquiera quién se va a responsabilizar de la operación, porque la operación es militar, porque entonces está como dividido de mandan aquí, mandan acá, está la comisión colectiva, está la Secretaría de Seguridad Pública, pero están a cargo de los militares. Entonces, la verdad es que yo estoy muy triste con este tema, es una simulación y no se vale engañar Y no al sé pueblo qué tan de esa delicado manera. a la larga vaya a ser, porque ahorita todavía no nos damos cuenta de la dimensión, sino hasta posteriormente. Es Hasta la darle operación, ¿otra vez? extremadamente el poder al ejército. El día de mañana no te sorprendas que el ejército de repente diga, ya basta. Y otra vez nos vamos a dar cuenta hasta el momento de la operación, hasta el momento de la implementación, cosa que hemos visto. Quiero ver los que en índices estos que casos bajen, está- porque si ya se aprobó ha como estado tal, fatal. entonces ahora hay que exigir que verdaderamente bajen los índices de delincuencia del país. Ahorita, hasta la fecha, y le ha dolido a Andrés Manuel esas noticias de que hasta ahorita lleva mucho más cantidad de muertos que los que llevaba Andrés Manuel y los... Bueno, ya estamos de regreso después de una pequeña baja de luz, que aquí en México, les digo, imagínense que nos dejen sin luz. Se me hace que tú Se me hace invocaste que con lo de yo no nos invoqué, vayan a no nos quitar vayan la luz. Pero bueno, una pequeña falla de luz, espero que no sea permanente No, y no. que sigamos. Hay muchas cosas todavía muy importantes, nada más simplemente Nos que habíamos quedado con los comentarios. retomar de los comentarios. A mí sí me gustaría que tú revises, porque yo ya no tengo los viejos, Ok. los nuevos. Claro que sí. Pues tenemos comentarios, obviamente, con este tema, ¿no? Después de los saludos nos vamos... Salúdate a todo el mundo que está conectado. Bueno, a todos los que estuvieron con nosotros, esperemos que sigan todos. Pónganos ok a todos los que regresaron Sí. y se quedaron ahí con nosotros en el aire suspendidos estos 4 minutos. Ignacio Vizcaínos, Val Huerta, que ya le mandamos besos también. Víctor, Vibri Tijuana. Sonia Fontes, Francisco Benítez, Arturo Ruiz, Enrique Rente de Icasa, saludos Mike, Arturo Ruiz, Marta Patricia, Cristina Ruiz, Ivonne Sánchez, Sacil, dice saludos
de una lagunera adoptada por la Perla Tapatía. Enrique dice, duro contra Maduro. Marta Patricia nos comenta que en las redes sociales de Facebook e Instagram, propiedad del multimillonario estadounidense Mark Zuckerberg, eliminaron este miércoles la insignia de verificación del presidente Nicolás Maduro. Lo cual es grave. ¿Por Justo qué? me lo estaba comentando al Miguel. tener una verificación de información, pues obviamente sabes que salió del puño y letra de Maduro. El hecho de quitarle la insignia, pueden empezar a surgir cuentas que sean fake y esto puede provocar verdaderamente un problema grave, en el sentido de que, pues imagínate que empiecen cuentas a pulular de Maduro y que no sepas cuál es la mera y que de repente empiece información que no es real, pues puede provocar un caos. La verdad es que yo siento que fue una muy mala medida tanto de Facebook como de Instagram. Exacto. Dice, de esta forma estas empresas se suman al rechazo y condena internacional al segundo periodo de mandato presidencial de Nicolás Maduro, anunciado desde el pasado 9 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ahorita vamos a regresar con ese tema, por cierto. Y también es con Venezuela. Rodrigo Vázquez, saludos. Ulises Bam, dice que no le mandó notificación el Facebook. Si estás inscrito para que te la mande, activa tus notificaciones. Así es. Roberto Blancarte, saludos desde Acapulco. Laura Michúa, saludos Miguel, un gusto haberte conocido y escucharte. Eli Michel, un beso, un abrazo. También. El gran master. Claro, el Super Sensei. Me encanta su programa, muchas felicidades, dice Luz María Baitz. Verónica Leal, éxito, Miguel. Gabo Gursa, saludos y un fuerte abrazo, Miguel. Juan Antonio Gasca, el robo es robo. Claro, hablando del tema de la tragedia. Diana Valtierra. Un besote. Carlos Desde Asa. La Culebra, dice. Es que vive en un lugar que está de ensueño, en Naucalpan, que me mandó las fotos donde vive. Parece un cuento sacado de Alicia y el País de las Maravillas. Está Ay, cañón. invítanos. Sí, está. Yo quiero ir con Carlitos Asa. Muchas gracias, dice que somos grandes. Leonor de Madariaga, me encanta escucharte siempre, muy objetivo y aprendo de ti. Felicidades, te dice. Gracias. Ok, el tema de mi micro. La educación, Carlitos Asa nos dice que lo tenemos, andaba por aquí, de público, pero dice, la educación hizo que esto sucediera. Ellos fueron solos al matadero. Pati Jiménez, Roberto Balancarte, Fabiola Femat desde Aguascalientes, ya conectados ahorita ¿Esos son en vivo? Oscar Huerta, Exacto. Javier Cárdenas, Marta Patricia Velázquez, Alma Rose, un beso, Dianita Valtierra ya dije, HC Irma Mejía, Olaya Yepes desde Estados Unidos nos está viendo. Olaya, un beso. Eva Ibarra, Dinora Avilés, Arnoldo Macías, Andy Díaz, Liz Sage, la doctora Anabel Clavellina, que también ya es parte de Expert TV Woman, Jime, S. Chávez, Alejandra Ayala nos está viendo, un beso, Ale, a toda la gente de Office Depot. Carlos Zamora, Freda Leal, Aurora Santos Cernuda, ojos, un beso. Liz Nori, mi prima, un beso. Gwen Jiménez, Bianca Estrada, en fin, hay muchísima gente conectada, pero vamos a entrar en materia, pues un chorro de saludos. Claro que sí, pues vamos. A mí me gustaría irme a lo que está pasando en Venezuela. Con el tema de Venezuela. El día pero me de gustaría hoy. arrancar con un video. Ok, vamos con un que video. Que la gente vea lo que está pasando en este momento con nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros corresponsales afuera de la embajada de Venezuela en México. Entonces quería ver si lo tenemos listo, Inge. ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! Yo realmente creo que esto es una señal inequívoca de que verdaderamente Venezuela ya, y lo dije, y fíjate que lo dije en este programa, lo dije, ciertamente Martita, lo dije exactamente hace 4 o 5 programas que empezó el rollo de las elecciones. Les dije, señores, Venezuela ya tocó fondo. Así es. Y ya es cuestión verdaderamente de tiempo de que Maduro se vaya. Todo el mundo me dijo, estás loco, si Chávez se logró quedar y que Maduro lo va a hacer y todo. Yo nada más quiero decirles una cosa. Verdaderamente Venezuela está dividida en 2 bloques, que cada uno de ellos conforma una cantidad importante de personas. Todavía hay gente que sigue apoyando a Maduro y lo sigue apoyando. ¿Por qué? Porque el gobierno le sigue dando
dinero y le está dando una serie de cosas para mantener esa base política que está manteniendo Maduro en el gobierno. De todas luces sabemos de que todos los gobiernos, tanto de Chávez como de Maduro, por supuesto las votaciones fueron total y absolutamente amañadas. Exacto. Y eso lo sabemos perfectamente bien. Es una cantidad exorbitante de gente que salió hoy 23 a las calles de Venezuela a pedir, y no solamente pedir, sino exigir que Maduro se vaya. Y de una u otra forma, pues vaya, se está viendo realmente la fortaleza que ya Venezuela está empezando a ejercer con este gobierno totalmente dictatorial que tiene este cuate en Venezuela. A mí me angustian dos cosas y creo que es algo que tenemos que ver en los próximos días. El ejército aún no se ha pronunciado de qué lado está. Y mientras el ejército, quiero que sepan algo que es un dato bien revelador. Hay 3 millones de efectivos en el ejército en Venezuela. No estamos hablando de 400,000, 500, no. Son 3 millones de efectivos en el gobierno, bueno, bien en el ejército venezolano. Es un número que apantalla, ¿eh? Estamos hablando de veintitantos millones de venezolanos con 3 millones en el ejército, pues es una fuerza verdaderamente poderosa. Así es. Por otro lado, me extraña que no haya salido el gobierno también a expresar su posición. Y la represión que todo mundo esperábamos que fuera a suceder el día de hoy, que sí las hubo y hubo confrontamiento, o sea, sí realmente hubo ahí una serie de cosas, el ejército no necesariamente reprimió, la policía no reprimió como nos esperábamos, una respuesta virulenta y violenta, y eso también nos puede dar una pequeña luz, ¿verdad?, de una salida de que el ejército verdaderamente también ya está harto, ¿no? Hace unas semanas, hace unos días, vieron ahí un grupo del ejército que no reconocía a Maduro, pero lamentablemente eran de rangos muy menores, Militares, los militares de rango muy menor, 27 militares, y que realmente ni siquiera eran líderes de pelotón, entonces en realidad era algo pues, que ni siquiera iba a representar un cambio dentro de Venezuela. Lo que sí estoy viendo es una respuesta del mundo muy diferente a lo que Maduro está diciendo. No sé hasta qué grado sea bueno o malo que Estados Unidos apoye al nuevo, digamos, presidente interino, que en este caso... ¿Guaidó? Sí, no, por eso, pero Guaidó, yo no sé si realmente sea un apoyo directo a Guaidó por parte de Estados Unidos, pero lo que sí siento es que ya América Latina y el mundo se ha dado cuenta y se ha pronunciado de que esa es una dictadura, y es una dictadura que cada vez está llevando al pueblo venezolano a ver situaciones verdaderamente caóticas dentro de un país. Creo, como ser humano, vamos a empezar de esa parte, como ser humano tengo que solidarizarme, por supuesto, con el pueblo venezolano. Tengo grandes amigos venezolanos, pero ya es momento de decir ya basta. Es un gran ejemplo de lo que está pasando en Venezuela para México, con todo respeto. Aquí debemos hacer que las instituciones valgan lo que realmente valen, y hay que hacer que la ley y la justicia se cumpla. Y no hay que permitir que una autoridad pisotee los derechos de todos los ciudadanos. Es el mejor ejemplo que podemos hacer de una sociedad completamente pisoteada, una sociedad completamente olvidada, y que solamente un grupo muy pequeño se haya beneficiado de esta dictadura que empezó el señor Chávez. Guaidó, muy inteligente, modificó la ley apenas hace poco para darle amnistía a los militares, lo cual verdaderamente yo no sé hasta qué grado sea bueno o malo, pero creo que es un buen paso como para decir, ok, militar, no va a haber repercusión, a pesar de que tú estuviste apoyando, matando, secuestrando y desapareciendo gente. Creo que también hay una cuota de culpa, pero sí creo que ya es momento de decir ya basta. Y Venezuela, el día de hoy, 23, se ha manifestado como el ya basta. Y también creo que justo este tema de la modificación les da un poco más de libertad a los militares, a los que están en contra, pero que pertenecen a la milicia de Venezuela. Justamente, aunque hayan sido pocos estos militares que se manifestaron y que tomaron este parque de armamento, son una clara señal de que dentro de la milicia hay gente que no está obviamente a favor de Maduro, y que esta modificación les puede permitir actuar de una manera más libre sin que haya repercusiones tan fuertes para Ahora, ellos.
El hecho de que hoy haya pronunciado palabras, Guaidó, de que yo ahorita asumo el poder y el ejecutivo y me autonombro, ¿verdad?, presidente, pues sí, a lo mejor le da un poco de rasgo romántico a los venezolanos, pero esto tiene que hacerse por ley. De una u otra forma, si las cosas suceden como deben de suceder, por supuesto Maduro tiene que buscar exilio. Hace unas semanas hablábamos de que cómo es posible que México, cuando fue la cumbre de Lima, no haya firmado a favor de que pues no reconociendo el gobierno de Maduro. Todos los países sudamericanos, incluyendo Brasil, que también era así como que el presidente no sabía ni qué rollo, países como Brasil, todo Sudamérica, obviamente Centroamérica, no Nicaragua, y México tampoco firmó, ¿verdad? Y la justificación del gobierno fue que tenemos que permitir que la gente tenga su autonomía y que se manejen y se conduzcan de acuerdo a lo que ellos piensan que es la mejor forma democrática de llevar su país. Yo creo que también México no tiene que ser agachón en ese sentido, porque verdaderamente el exilio de venezolanos es como está pasando con Honduras y Nicaragua y Guatemala, etcétera. Verdaderamente ya es un problema regional. Y siempre escudándose en el petróleo y sobre todo con Rusia, Maduro ha hecho lo que ha hecho. Entonces, yo quiero ver que de repente cosas, México exacto, le diga, vamos a permitir que Maduro venga a México exiliado. Yo quiero ver que venga esa posición. Sería verdaderamente desastroso. No creo que Andrés Manuel caiga en ese juego, pero creo que ya son las últimas horas de Maduro en el poder. Espero que sea una transición pacífica, porque lamentablemente, como estamos viendo los polos, digo, es tan ilegítimo Maduro como Guaidó, ¿eh? O sea, los dos ahorita están en una posición que verdaderamente son ilegítimos porque no hay una votación directa para Guaidó. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el punto? Se supone que en lo que Guaidó está asumiendo esta presidencia, que bueno, pues es un caso inédito, obviamente histórico, porque en este momento se supone que Venezuela tiene 2 presidentes. Guaidó se proclamó hoy porque dice que en ausencia de un presidente, quien se nombra como un presidente interino, porque Guaidó solamente va a estar como interino en lo que se realizan las nuevas elecciones, que obviamente se tienen que realizar de manera legal. Guaidó se está proclamando porque se supone que las elecciones pasadas, como comenta Miguel, pues obviamente fueron fraudulentas y pues es por eso que desconocen que sea... mandé un comunicado de... Sí, te mandó un comunicado a tu WhatsApp, okay, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que acaba de hacer ahorita referente. Yo lo único que les puedo decir es esto. Entonces, esperemos que él va a estar de manera interina y entonces que se hagan ahora sí... convocar porque elecciones. La Constitución sí avala que si no hay un presidente, entonces quien se proclama como interino es el presidente de la Asamblea. Es por eso que ahorita está, él tiene... Pero no hay nada como ganar una legitimidad real. Ah, no, hasta que se den las elecciones... Hasta los opositores van a poder decir, no, es que también este cuate llegó a usurpar. Claro, en este momento no hay presidente en términos, digamos, reales, oficiales, legales, porque Maduro no está legitimizado por las elecciones pasadas. Guaidó es solamente interino y va a estar solamente hasta que se convoquen nuevamente las elecciones, en donde por voto del pueblo se designe quién será el presidente de Desde Las Vegas, Venezuela. Mike R. viéndonos, Susana Walls del Pino. Besos para todos, Verónica Pruneda, Ariel Malagón, Mariana Elene La Güereja, Arce Telles, José Carlos Ceres está viendo, Messi Totó para los amigos, Iti Anunnaki. Vaya, hay muchísima gente, en verdad, agradecemos que estén conectados. Ahí está, el comunicado, muchísimas gracias, Esval, que nos mandó, dice: México se apega a sus principios constitucionales y respalda llamado de las Naciones Unidas. En apego a nuestros principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica y de controversias internacionales, igualdad jurídica de los estados, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y de lucha por la paz y la seguridad internacional, artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Coincidimos plenamente con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas a que todos los actores involucrados en el conflicto de Venezuela reduzcan tensiones, hagan los mayores esfuerzos para evitar un escalamiento y rechacen cualquier tipo de violencia política. Compartimos además con la República Oriental de Uruguay el exhorto al diálogo entre las partes y, al igual que España y Portugal, hacemos votos por una salida política en la situación de Venezuela. Bueno, pues está justificando... Yo la verdad es que
respetando creo, la postura o sea, otra del vez gobierno. estamos, y tiene razón México, o sea, a pesar de todo, sí creo A pesar que de que debemos, no queremos a o sea, Maduro. a pesar de que no queremos a Maduro y que sabemos lo que hay de problemas, vaya, de derechos humanos y todo las aberraciones que han hecho de este sistema. ¿Y hasta dónde ha llevado a hasta dónde ha Venezuela? llevado, digo, con todo respeto, no deja de ser un camionero el presidente. Yo sí creo que México tiene una postura que debe mantenerse, y la ONU lo dice, la autodeterminación de los pueblos. Eso me queda muy, muy claro. Pero sí creo que nos podemos pronunciar en el hecho de cómo puede ser la transición, inclusive las cosas que están sucediendo graves en derechos humanos para los venezolanos. Y tenemos que ser solidarios con el pueblo, no con el presidente, que eso es lo que realmente creo que puede ser grave de este gobierno. El hecho de que tú calles y otorgues es una manera a lo mejor de decir que tienes un vínculo mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y si nos dimos cuenta en las elecciones, sí realmente había un vínculo entre Venezuela y México, era verdaderamente evidente, y es algo que no se podía realmente tapar el sol con un dedo. Ahora bien, me mantengo al margen, pero sí puedo notar y hacer notar que verdaderamente las cosas en Venezuela están graves. Esa es una. Y Exacto, dos, la postura. por otro lado, creo que México podría jugar un papel verdaderamente importante en una transición pacífica en el país, porque sí creo que si esto no se soluciona, estoy hablando de días, si no se soluciona pronto, esto va a escalar, y lo peor del caso es que mucho venezolano lamentablemente va a padecer muertes, golpes, histeria colectiva y una serie de cosas que van a ir escalando, y que si no las controlan a tiempo, esto puede generar hasta una revolución, o puede generar en algo todavía muchísimo más grave de lo que está pasando. Yo lo que te había comentado también fuera del aire, que lo que me causaba un poco de ruido era el tema de que Estados Unidos y que no Trump vaya a tener ahí una injerencia muy fuerte y que por eso esté apoyando a Guaidó. Si bien, como me comentaba Miguel, no es el único que lo está apoyando, hay muchos que están apoyando y reconociendo la presidencia de Guaidó. Ahí creo que Estados Unidos, espero que no esté, obviamente hay intereses de por medio, intereses multimillonarios dentro del pueblo de Venezuela por el tema del petróleo, como lo comentábamos. Entonces habrá que ver si todo este apoyo que le está dando Estados Unidos a Venezuela no se lo vaya a terminar cobrando, y cobrando muy caro. No, y eso es realmente la autodeterminación de los pueblos. Digo, sabemos perfectamente bien que Estados Unidos se mete donde nadie le importa. Exacto. Y ha generado guerras donde ni siquiera hay, como pasó con Irak, ¿no? De que justificaban de que la intervención con Irak era por la cuestión de las armas nucleares, y que realmente nunca las hubo. Exacto. Y es una serie de cosas que verdaderamente, como política externa de Estados Unidos, sabemos perfectamente que es el policía del mundo. Pero aquí hay una confrontación todavía más grave, porque Rusia siempre ha apoyado a Venezuela, porque es un aliado estratégico en cuanto a petróleo para Putin, y Putin lo ha dicho abiertamente, que él va a apoyar a todos los países que le ayudan y le coadyuvan con todo lo que vendría siendo la cuestión energética. Entonces, aquí lo importante es ver hasta dónde viene la injerencia de Trump, de dónde viene la injerencia del gobierno norteamericano, y hasta dónde puede participar en una transición pacífica para que esto verdaderamente no escale. La preocupación, ¿verdad?, por lo menos en mi caso, y lo volvemos a decir en este programa, que son una manera de ver las noticias desde el tipo ciudadano, a mí me preocuparía mucho verdaderamente una revuelta, y que empiecen a morir una cantidad importante de venezolanos. No vale la pena. Yo creo que si Maduro realmente se da cuenta de las dimensiones del problema que tiene ahorita enfrente, y que muchos países no lo están reconociendo, que inclusive hasta la ONU está pensando en quitarle una silla a la ONU, o sea, verdaderamente van a aislar a Venezuela, y esto puede acrecentar todavía el problema que ya tienen de humanidad dentro del país, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde escala y hasta dónde realmente Maduro busca una salida política. El problema es que ya Guaidó dijo que él lo que quiere es llevar a la cárcel a la gente que sea, ahora sí que dado este apoyo al gobierno de Maduro. Ajá, y además de todo quiere llevar a la cárcel a todos los que se han enriquecido, todas las cuentas que tiene la esposa de Maduro, o sea, todos los prestanombres que tiene Maduro fuera del país. Verdaderamente es un dictador, por donde la vean. Por más que quieran que yo defienda a un cuate, no puedo defender a alguien que deja sin comida a la gente, o que de repente apaga la luz de acuerdo a los horarios. Caracas nunca se va, por lo que me dicen, y de repente se va a ratos, pero en el país tiene apagones que son determinadas horas. Vaya, es sorprendente. No me hables de la luz, que estoy impactada con lo de que va por también. Sí, no, verdaderamente estamos viendo algo que es grave. Y es un gran ejemplo. Yo, la verdad, hoy que empecé a ver las noticias de muy temprano, estábamos preparando el noticiero,
es un gran ejemplo para México. Es un gran ejemplo hasta dónde puede llegar un político. Es un gran ejemplo hasta dónde pueden llegar los políticos en general. Y es un gran ejemplo de lo que también el pueblo está dispuesto a soportar. No estoy diciendo ni comparando que México se vaya a comparar en ningún momento con Venezuela, como lo han venido platicando, pero sí puedo decir que un acto de autoritarismo, un acto fuera de la ley, verdaderamente puede empezar a generar una bolita de nieve que también luego para pararla va a ser muy diferente. Políticamente hablando, México es muy diferente a Venezuela porque aquí somos 120 millones de habitantes, allá son 20. Es una cantidad ridícula comparada con lo que realmente tiene Venezuela. Pero sí creo que ya estuvo suave de que un presidente como Maduro maneje el país a su antojo, lo esté saqueando, lo esté manejando con las patas y no sepa ni siquiera cuál va a ser su plan de desarrollo ni nada de lo que ha prometido en campaña, que me preocupa, porque siempre en campaña prometen y luego no cumplen. Y estamos viviendo en una etapa donde eso está sucediendo en nuestro país. Así es. Pues bueno, esperemos que esto sea una luz, ¿no? Como tú bien comentas, o sea, Venezuela la está pasando muy mal y que justo en este momento, que es cuando se puede desconocer el gobierno de Maduro y que se pueda implementar, que se lleve, obviamente con todo el proceso que eso implica, unas elecciones apegadas a la ley y que de verdad sea el pueblo quien decida qué gobernante quiere tener y que obviamente le vaya muchísimo mejor al pueblo venezolano. Hay que ver las primeras 24 horas después de hoy, el anuncio, vamos a ver en las próximas 24 horas que se pronuncie Maduro, que se pronuncie el ejército, que se pronuncie todo lo que es la sociedad civil, sobre todo las pocas instituciones que quedaron todavía de la destrucción que hizo Maduro. Hay que ver la posición que hay de Sudamérica y creo que vienen tiempos difíciles para Venezuela, pero en el momento que Maduro verdaderamente claudique, en ese momento Venezuela verá la luz y ojalá puedan crear instituciones de cero, completa y absolutamente autónomas, que aprendan de esta gran y triste lección de que la izquierda no es la solución y que también se den cuenta de que en cualquier momento puede salir un líder que se convierta en dictador, tan simple como eso. Así es. Bien, pues ¿qué te parece si nos vamos con las nominaciones de Roma? Ah, muy bien. Tenemos, de hecho, ya se publicaron las nominaciones, buenas las buenas noticias. Entonces ya se publicaron las nominaciones al Oscar. Obviamente ya se perfilaba la película de y Roma Roma. ganó todo lo que ha podido ganar, ¿no? Exacto, iba encarreradísimo Cuarón y pues con la noticia de que recibió 10 nominaciones al Oscar. La más importante es que es la primera película en español. En español. Y en nominada para la mejor para película la mejor del año. película del año. Exacto. Eso es, híjole, está marcando una pauta súper importante. Ya se había antes nominado como una película italiana. extranjera. ¿Cómo se llama? La Dolce Vita, ¿cómo se llama? La de ¿La vida es bella? La vida es bella. Ganó como mejor película siendo con un lenguaje extranjero. Ajá. Ya había ganado, pero en español nunca había sucedido. Exacto, en español. O sea, ni películas españolas, ni películas de habla hispana, ni de Latinoamérica, y está obviamente nominado. ya, exacto. Obviamente otra de las nominaciones que casi se asumía que ya la tenía era como película extranjera. Así es. Pero esto sí fue noticia. Igual y sí, director. exacto, mejor director, Ahora, mejor película, mejor actriz, obviamente para eso me encanta de la Yalitza mejor Aparicio. actriz. La verdad, mejor actriz de reparto también. Ahorita va a competir esta señorita con Glenn Close. O sea, a Exacto, ese nivel está. ha llegado esta mujer, que la verdad ahí es donde te das cuenta, con todo respeto, y tengo un chorro de amigos y amigas que están en el medio artístico, verdaderamente alguien que genuinamente actúa, una persona que no tiene pose, una persona que a veces, vaya, ni preparación actoral tenía, pero lo hizo bastante bien, es donde te das cuenta que ahí es donde está el verdadero valor de una actuación. ¿Hasta qué grado yo creo que vaya a ganar? Pues la verdad no sé, porque sí está con verdaderas maestras y grandes de Estados Unidos. Pero el simple hecho que haya sido nominada nos da una idea de que verdaderamente se le está haciendo justicia a una persona que sin tener una carrera actoral, verdaderamente lo hizo de una forma magnífica. La nominación de Tavira a mí se me hace todavía mucho más real, porque sí es una mujer que en teatro y en televisión se ha preparado muchísimo. Este es un mensaje para todas aquellas hijas de Televisa, ¿verdad? La gran mayoría, que se han querido ir a Hollywood a tratar de hacer una carrera,
que no necesitan irse a Hollywood para hacer una carrera y ganar un Oscar, que pueden trabajar con verdaderos directores, que ya está demostrado que los directores mexicanos hemos arrasado últimamente y no lo dudo que Cuarón vuelva a ganar. Y estamos hablando de Alejandro González Iñárritu, ¿cómo se llama? Del Toro y obviamente Cuarón, son verdaderos maestros y yo sí quiero ver, por ejemplo, caras como de las de Scorsese, ¿no? O de repente ver a directores que son muy consolidados en Estados Unidos, que se puede hacer una película concepto, como es Roma, Exacto. y que puedes tener un resultado maravilloso. Ninguna película en la historia ha ganado lo que ha ganado Roma. Es sorprendente, hasta en premios como BAFTA, que son verdaderamente, vaya, son difíciles de convencer, como puede pasar con el oso de Berlín, ¿no? Como Exacto. muchos premios que verdaderamente sorprende. Y como mexicano me siento muy orgulloso. Y Así más es. que nada orgulloso, no por Cuarón ni tampoco sino porque México está sonando con algo positivo en el extranjero. Me queda muy claro que atrás hay un trabajo importante, directores, escenografía, vestuario, Todos vaya, los edición, realizadores, exacto. inclusive estas 10 nominaciones, me gustaría que me también digan es- las 10 nominaciones claro que tal sí. cual como vienen. Está nominado, como ya comentamos, bueno, mejor película en español, mejor filme en lengua extranjera, mejor dirección, mejor actriz para Yalitza Aparicio, mejor actriz de reparto para Marina de Tavira, como guión original, como cinematografía, como mezcla de sonido y edición de sonido. Son las 10 nominaciones que tiene, la verdad es que arrasando. Vamos a ver cuántas de estas 10 se lleva. Ojalá se lleven la mayoría. La de mejor película, mejor director, guau, sería increíble. Sería increíble. Pero lo que sí les puedo decir es que son de las pocas noticias buenas que damos México hacia el extranjero, hacia el exterior. Yo creo que tienen la oportunidad de que tengamos una luz agradable en el camino y sobre todo estamos poniendo muy en alto el talento mexicano. Yo creo que eso también hay que resaltarlo. No necesitas tener a la gran actriz con el gran nombre O una cuando están producción hechos de plástico. o una O sea, con producción todo respeto, multimillonaria. No necesitas tener una producción multimillonaria para lograr realmente resultados. Dicen por ahí que a veces con lo menor puedes lograr cosas. Menos es más. Menos es más, ¿no? Así es. Entonces creo que ahorita Cuarón, reitero, la película a mí en lo personal no necesariamente me cautivó, pero sí puedo reconocer que gente que sí conoce, como Galilea Montijo. No, ya hablando en serio. Sí, lo tenía que decir, es que es una Sí, bestia, sí. pero bueno. Gente que realmente sabe de esto, de la cuestión cinéfila y la cuestión de cine y de crítica y todo el rollo, han visto algo que ha llamado la atención a nivel mundial. Y los premios han caído a raudales a esta producción. Y agradezco, en verdad, yo alguna ocasión conocí a Cuarón cuando estaba en el CCC. Ajá. Y me acuerdo siempre los sueños que él decía que por qué no hacer una producción que valga la pena y que el mundo responda. Ahorita nos damos cuenta que esa alianza con Netflix no estuvo nada mal, porque la película ha podido llegar a todo el mundo sin necesidad de estarme peleando por un pedazo de cine. Gran mensaje para los dueños de las salas, de que ya no necesariamente quiero estar en tu sala y las condiciones deberían de ser al revés. También fue una gran cachetada blanca para una industria que tiene un monopolio. A pesar de que hay 2, 3 marquitas por ahí, es un monopolio y es a todas luces un monopolio. Y creo que es un gran mensaje para los directores independientes, para las editoras independientes, para Así es. las distribuidoras independientes y un gran mensaje para el cine mundial. Yo creo que sí es un motivo de celebración, justamente para celebrar lo positivo que sí está pasando en México, además de que es un mexicano más, que es un ejemplo de perseverancia, de lucha, de constancia, obviamente de profesionalismo, y que bueno, puede alimentar los sueños de mucha gente Así que está es. en ese medio, que es complicado, que pues Y es hay que hacer las chiquitito. cosas bien, ¿no? O sea, es un mundo, el cine muy chiquito, no crean que es tan grande. La gente piensa que Estados Unidos es el mayor productor de películas, señores, no, es Bollywood en la India y se hacen miles de películas Sí. allá y hay actores y actrices que realmente empiezan a tomar como que forma en sus países y es realmente maravilloso. Yo la verdad estoy muy contento y ojalá se le haga justicia también a esta mujer de origen indígena, porque a mí verdaderamente en la red me puede llegar a molestar mucho, como no puedo decir otra cosa, nacos y descerebrados, que por su cuestión física y su condición la menosprecian. Y Ya es increíble. quisieran algún día en su vida que los nominaran, aunque sea para ser la reina, ¿cómo se llama?, del carnaval de tu colonia, güey.
Y ya un premio de estos en donde genuinamente le están nominando, si gana, ya quiero ver lo que va a suceder con todas las actrices de Televisa y TV Azteca. Se les va a revolver el estómago. Pero a fin de cuentas, créeme que el talento a veces lo encuentras en donde menos te imaginas. Y tiene tanto valor una indígena oaxaqueña como esta mujer, como la más actriz de las lomas de aquí de Chapultepec. Creo que el talento es lo que vale. Así es. Y ya estamos en un mundo donde el millennial y centennial lo que quiere es calidad en contenidos y no necesariamente las porquerías que de repente la televisión abierta sigue. Y aparte, como haciendo. decimos, no se vale que como mexicano descalifiques el trabajo Así de es. otro mexicano, y muchísimo más ella, que de manera genuina, y pues bueno, llegó y hizo lo que tenía que hacer, y la muestra está ahí, ¿no? Ahora, Chivo Nos dice Lubeski, el Chivo Lubeski también, Sí, el Chivo Lubeski, Carlitos vaya, Haza. sí, es la cuarta nominación, me queda claro, Carlos Aza. El Chivo Lubeski, también otro mexicano que ha ganado varios Óscares, no solamente uno. Y a fin, créanme verdaderamente que están haciendo las cosas muy bien afuera. A mí me parece sensacional que México ahorita esté en boca de todo el mundo. Quiero ver cómo se va a revolcar el señor Donald Trump al ver que otra vez, nuevamente, one fucking more time, un mexicano gana un premio de Oscar y que se dé cuenta que los muros no van a parar la emigración, que los muros no van a lograr un cambio en su país y que debe de empezar limpiando su casa, porque si ese país dejara de ser un consumidor el más importante de drogas en el mundo, créanme que no iría a la escoria como dice él que va. Creo que muchos mexicanos valen la pena, que están trabajando, rompiéndose Claro. la madre todos los días para llevar un pan a su casa y dando un claro ejemplo de que verdaderamente no todos son malos, ¿eh? Así Entonces, es. este es un gran también llamado para el mismo Trump y para todo lo que está sucediendo con este dichoso muro que, la neta... Bueno, ese es otro tema que dejaremos para la siguiente semana, pero pues, Miguel, un placer. Un placer, como Tenemos, siempre. que no se nos olvide, para ok. todos los seguidores de Miguel, la próxima semana, el martes de la próxima semana ya tenemos el lanzamiento del libro. Sí, el 29, ya se los enseñamos el por 29 acá. ya sale el libro, estoy muy contento y va a ser para la gente que quiera adquirirlo. El mismo 29 puede ir a la auditorio sede del de Canacintra y puede ir a adquirirlo. A las 7 de la noche puede ir a comprarlo y ahí va a estar a la venta. Para la gente que realmente quiera manejar su comunicación digital de una forma asertiva, ¿Por acá? es una muy buena guía para que hagan de sus negocios algo que verdaderamente sea rentable. Obviamente, qué ayudadota me di en la foto, verdaderamente. Así salgo al escenario con tenis. Digo, la gente a veces me pregunta, ¿y por qué de tenis? Porque así salgo al escenario. Pero sí quiero que la gente sepa que ya a partir del 29 van a poder tener la oportunidad de comprarlo directamente ahí, que va a estar más barato, y en línea. A partir del 29 puede la gente meterse a comprarlo en línea y les va a llegar por mensajería. Estamos en los últimos ajustes nada más porque hay gente que me ha hablado de Argentina inclusive. Ok. Pues obviamente los costos sí pesa un poquito el libro, entonces todo tiene que ver con costo y yo quiero que sea lo más bajo posible, pero bueno, a fin de cuentas créanme que es algo que va a generar riqueza para sus empresas y bueno, gracias por el comercial, yo nada más quería poner ahí mi librito, les agradezco mucho. Por ahí nos vemos el 29, el próximo martes, y ya les estaremos comentando los detalles de cómo nos fue por acá la próxima semana en Así Noticias es. Sin Filtro. Les iré a reportear y les traigo todos los detalles. Saludos para Loreta que nos está viendo, Erika Pineda, un beso Ricardo San también. Martín, Patricia Uruñala, Cristina Ruiz Esparza, un beso en verdad hermosa. Gracias por lo que dices del programa. Esperanza Mijares, el señor Carlitos Aza, que aquí estaba de colado, Rafael Ortega, Loreta Valle, Mariana Rojas, Salvador Ornelas, Joaquín Yáñez, Laura Ramírez. Gracias, en verdad, agradecemos siempre la sintonía, porque queremos que lo compartan, que realmente esto no se quede aquí y que la gente escuche las noticias desde el punto de vista ciudadano, las noticias verdaderamente como son. ¿Estamos de Las acuerdo? noticias sin filtro y siempre vistas desde un punto de vista ciudadano, un punto de vista personal, pero informado, y que por supuesto para nosotros nos retroalimenta muchísimo tener sus comentarios y saber ustedes qué opinan, qué piensan, y que compartan con nosotros esta Así información para mantenernos informados y a partir de ahí generar un cambio. Así es, pues bueno, nos vamos, tenemos otra cita dentro del próximo miércoles, ya saben que todos los miércoles de 9 a donde tope las noticias. Agradecemos la sintonía, agradecemos la gente que comparte y estuviste completamente en vivo y se dieron cuenta ¿Sí? completamente en vivo desde el estudio A de Expert TV, el canal de los expertos, y nos vamos a ver pronto, mucho más pronto de lo que se imaginan. Chao, bye. Adiós.